¿qué tal mis amigos? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra entrega en el día de hoy de este su programa Marco de Referencia. Jesús Camilo les informa, excusando a la colega, la compañera Lenny Martínez, que hoy no va a poder estar con todos ustedes, pero de igual manera este servidor les informará de todo lo que acontece en el plano nacional y por qué no en el ámbito internacional. Entrando en materia, vamos a iniciar con nuestro compañero Jesse Saldaña en los deportes. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos televidentes de Marco de Referencia? Gracias por su sintonía como todos los días, dándoles lo mejor del deporte en este su espacio Marco de Referencia. Bueno, señores, como siempre, tenemos informaciones de la NBA y del béisbol de las grandes ligas. Y primeramente vamos a hablar de lo que ocurrió en el día de ayer en los playoffs del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, donde en el día de ayer el conjunto de los 76ers de Filadelfia dijeron que no al conjunto de Boston. No vamos a ser barridos. Y así mismo fue, y derrotaron 103-92 al conjunto de los Boston Celtics. Dario Saric con 25 puntos y TJ McConnell con 19 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias fueron los héroes del conjunto de los Sixers de Filadelfia, que ahora la serie está 3-1 a favor del conjunto de Boston. Hay que destacar que los equipos de la NBA en playoff tienen 0-129 cuando tienen una desventaja de 0-3. Así que yo dudo de que Filadelfia sea la excepción de que poder venir desde atrás. De hecho, en el deporte, el único equipo en Estados Unidos de los 4 grandes deportes que ha podido venir desde atrás de un 0-3 ha sido los Medias Rojas de Boston, que eso fue en el 2004. Desde ahí, ni en el baloncesto, ni en el fútbol americano, ni en ningún otro deporte en Estados Unidos, un equipo ha podido venir de un déficit de 0-3. Así que por el conjunto de Boston, Al Horford aportó 10 puntos y 10 rebotes en la causa perdida del conjunto de Boston. Pasando ahora a otros resultados de la NBA. Ayer los Cleveland Cavaliers y el Rey LeBron derrotaron 128-93 al conjunto de los Raptors. De esta manera, los Cleveland agarraron una escoba y se pusieron a barrer en su casa allá en Cleveland, derrotando así al conjunto de los Raptors por tercera temporada consecutiva. Y ya el conjunto de Cleveland va a su cuarta final de conferencia de manera consecutiva. LeBron James con 29 puntos, 11 asistencias. Kevin Love con 23 puntos y J.R. Smith con 15 puntos. Los héroes ofensivos del conjunto de los Cleveland Cavaliers, que están tratando de llegar a la final de la NBA y tratar de reconquistar el cetro que perdieron la temporada pasada. Pasando ahora a las grandes ligas. Ayer, señores, salió la noticia de que lamentablemente Johnny Cueto se perderá de 6 a 8 semanas debido a su lesión, que es un tirón en el codo derecho. No habrá Tommy John. El manager Bruce Bochy se sintió aliviado por la noticia de que no va a ser operado el derecho Johnny Cueto, que está teniendo una magnífica temporada y esta es la segunda vez que cae en la lista de lesionados. Así que Johnny Cueto estaría de vuelta más o menos como a finales de julio, principios de agosto. Se va a perder casi toda la temporada el dominicano. Yo diría que eso sería un total de algunas 10 u 11 salidas más o menos. Bueno, contando con las de mayo, serían como algunas 13 o 14 salidas que se perdería Johnny Cueto de la temporada. Pasando ahora a los resultados de ayer de las grandes ligas. Ayer los Rangers de Texas con Nomar Mazara con batazo profundo por todo el right field. ¡No la busquen! Ese fue volando al segundo piso, la mandó Nomar Mazara, su cuadrangular número 8 de la temporada, y es un número 5 en 7 partidos. Y con ese batazo de Nomar Mazara, los Rangers de Texas derrotaron 7-6 al conjunto de los Tigres de Detroit. Se fue de 3-2 ayer con su remolcada número 24, el dominicano Nomar Mazara con una base por bolas. En otros resultados hay que hablar de los Mellizos de Minnesota y vemos a Leclerc
Fernando Romero, que lució impecable en el día de ayer en su segunda salida, 6 entradas en blanco frente al conjunto de los Cardenales, y los mellizos blanquearon al conjunto de San Luis 6 carreras por 0. 9 ponches hizo ayer el dominicano José Romero, el novato de apenas 23 años de edad, y lleva ya 11 entradas y 2 tercios sin permitir carreras. Sus primeras 11 entradas en su carrera sin permitir anotaciones, el récord de la franquicia del conjunto de Minnesota con un lanzador novato tenga sus primeros innings sin permitir carreras, 17 entradas y 1 tercio. Ayer Minnesota 6, Cardenales 0. Ya, señores, para finalizar con este segmento de deportes de marco de referencia, me llegó la noticia esta mañana de que ya las Grandes Ligas de manera oficial anunció de que para la temporada 2019 los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York estarán jugando 2 partidos, nada más y nada menos, por primera vez en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en Europa. Estarán jugando en Londres, en el estadio de Londres. Ese estadio fue donde se jugó los Juegos Olímpicos en el 2012, con una capacidad más o menos de 55,000 personas. Y es oficial que el 29 y 30 de junio estarán jugando los eternos rivales, los rivales más grandes del béisbol a nivel mundial, Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. No es un secreto que los Yankees son el equipo más famoso del béisbol a nivel mundial, conocido hasta en Europa. Usted puede ir a lugares como España, Italia, Inglaterra, y de que ven ese logo de los Yankees, reconocen que están hablando del conjunto neoyorquino. Así que también anunciaron que va a haber otra serie después de esa en el 2020, allá mismo en Londres. Todavía no han confirmado cuáles serán los equipos. Y el año que viene van a volver a jugar en México y en Puerto Rico en el 2019. También jugarán en Japón, comenzando la temporada 20 y 21 de marzo. Y también para el 2020 las Grandes Ligas anunciaron que probablemente estarán jugando en mayo aquí en República Dominicana. Todavía no es algo 100% seguro de que se va a jugar aquí para el 2020, pero ya que las Grandes Ligas hizo el anuncio, las autoridades competentes dominicanas del béisbol tienen que ponerse las pilas para poder poner el Estadio Quisqueya en condiciones para que ya en mayo del 2020 se pueda jugar béisbol en Grandes Ligas por primera vez en más de 20 años. Bueno, señores, hasta aquí los voy a dejar. ¿Mejor de Jordan o LeBron? Dice ahí. ¿Cómo fue? Conteste quién es mejor de Jordan o LeBron. ¿El mejor de Jordan o LeBron? Bueno, esa pregunta está difícil porque ambos jugadores fueron los mejores en su generación. Yo digo que LeBron tiene números superiores, pero Jordan fue mucho más espectacular, a tal punto que hasta el día de hoy Jordan sigue sonando en aquella generación que no lo vio jugar. Así que es difícil, en el caso mío, yo ponerme a escoger a uno de los dos porque es muy difícil. Pero si a numeritos nos vamos, simplemente numeritos, sin nada de pasión, yo diría que LeBron James merece decir que ha superado a Jordan en muchos de sus números. Bueno, señores, hasta aquí lo voy a dejar con esta pregunta sorpresa en marco de referencia. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de marco de referencia y en esta ocasión pues los periodistas Julio Martínez Pozo y Dani Alcántara pues denunciaron como un intento de restringir la libertad de prensa en la República Dominicana, ya que el procurador Jean Alain Rodríguez, dicen los comunicadores, quiere implicarlos en el caso Odebrecht. Sostuvieron que el procurador ha instruido al juez Francisco Ortega para realizar una investigación contra ellos y sus familias, alegando supuesta vinculación con el empresario Ángel Rondón, mientras la vocera de la Procuraduría dijo que esa institución actúa apegada a las normas constitucionales y al debido proceso. Dani Alcántara, como este servidor, tenemos meses padeciendo amenazas y chantajes
por parte de un funcionario público que está en desacuerdo con nuestros comentarios y nos había advertido que íbamos a saber quién era él. Se llegara al extremo de hackear la computadora de Dani Alcántara. Y eso ocurrió anoche. Fíjense frente a qué tipo de cosas estamos. Si la constructora brasileña admite haber sobornado en República Dominicana y sobre ello hizo un acuerdo con el Estado Dominicano para resarcirlo con el pago de 184 millones de dólares, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de los socios locales si aspiramos a que la sociedad crea en el proceso que se está siguiendo? ¿Por qué el procurador no ha mirado hacia allá? La última de las acciones del señor Procurador General de la República y la más concreta es la solicitud que ha hecho al magistrado Francisco Ortega Polanco, el juez especial que instruye el caso de Odebrecht, para solicitar una investigación contra nosotros y nuestros familiares, incluyendo esposas e hijos, alegando, cito, su vinculación con el imputado Ángel Rondón, y sobre pretexto de que, cito, pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas. Sí, están siendo investigados por orden de un juez, como están siendo investigadas muchísimas otras personas. Y los resultados de esas investigaciones dirán si existen indicios penales o si no los investigan. ¿De cuántas personas hablamos, Julieta? No, esa información no se la puedo dar. La Procuraduría admitió que, como denunciaron Martínez Pozo y Dani Alcántara, si están siendo investigados ellos y sus familiares por el juez de instrucción Francisco Ortega, y aunque adelantó que otras personas también serían investigadas, se negó a revelar los nombres de estas. Y la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Miriam Díaz, manifestó que todo el que sea requerido por las autoridades debe cooperar en torno a las investigaciones que se llevan a cabo sobre el caso Odebrecht, y esto al referirse a las acusaciones contra los periodistas Julio Martínez Pozo y Dani Alcántara. Díaz indicó que sea quien sea, sin importar su posición, debe ser investigado, ya que Odebrecht es un caso de trascendencia internacional y que ha empañado la imagen de la República Dominicana. Escuchemos. Lo que esperamos es que sea quien sea que esté involucrado en todo esto, sea investigado y sea llevado a la justicia. Si ellos no lo están, pues simplemente deberían contribuir con la investigación para que se aclare todo. Admitió que, como denunciaron Martínez Pozo y Alcántara, pues se están llevando a cabo estas investigaciones. Este lunes los periodistas Julio Martínez Pozo y Dani Alcántara revelaron precisamente que el Procurador General de la República, Jean Elan Rodríguez, pues ha pedido que se investiguen y que se intervengan sus cuentas de bancos en las que supuestamente recibieron dinero del soborno por la empresa brasileña Norberto Odebrecht. Y el movimiento cívico Participación Ciudadana pues presentó un documento en el que sitúa a la República Dominicana como el líder de la impunidad en el continente americano. El informe dado a conocer pues abarca los elementos esenciales de lo acontecido con el caso Odebrecht, eso específicamente hasta diciembre del año pasado. Vamos a escuchar los alcances, las informaciones en torno a este informe que rindiera Participación Ciudadana. Efectivamente, investigar, sancionar, reparar las consecuencias de la corrupción. Es también darnos cuenta, y en ese sentido, por lo que hablábamos con la señora Miriam, es muy importante que se lleven adelante esfuerzos como el presente, de darnos cuenta a nivel de ciudadanía de cuál es el impacto que tiene la corrupción en nuestro día a día. Se incluyen las declaraciones sobre este escándalo dadas
tanto por el señor Danilo Medina, actual presidente de la República, como por los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, en cuyos ejercicios gubernamentales la empresa Odebrecht fue agraciada por la adjudicación y contratación de varias obras públicas. Representante del capítulo de Transparencia Internacional en el país hizo un recuento de otros 8, como los aviones Super Tucanos, caso Oisoe, así como la ONSA, los 3 brazos, la OPRED, entre otros casos de corrupción en la República Dominicana. Cambiando de tema, pues el ministro de Educación, Andrés Navarro, no confirmó, pero ni tampoco, pues desmintió si renunciaría a su cargo para optar por aspirar a la presidencia de la República con mira a las elecciones del 2020. Al ser cuestionado al respecto, pues por los periodistas, el funcionario aseguró ser un hombre de política que se encuentra enfocado en hacer una buena gestión a través del Ministerio de Educación. Estoy centrado en la agenda educativa. ¿La política pasaría en segundo plano o es a priori hablar de esto? Es muy temprano para hablar de política. Yo soy político a tiempo completo. Por eso estoy ejerciendo la función de ministro de Educación. El lanzamiento de ese proyecto Orientaciones a la Familia para compensación o comprensión de los currículos de competencia. Yo creo que no es nada pecaminoso ni fuera de lo normal, además de que le asiste un derecho constitucional al señor Andrés Navarro en sí, aunque separado, ¿verdad?, del Ministerio de Educación. Yo creo que no es nada pecaminoso, no es nada, reitero, es un derecho constitucional que le asiste al señor Andrés Navarro de aspirar a una posición política, en este caso a la presidencia de la República, le asiste ese derecho. Ahora, bien, de una vez optar por aspirar a la presidencia de la República, pues yo creo que lo correcto es, claro que sí, su renuncia inmediata al Ministerio de Educación, porque es una posición o son dos posiciones incompatibles, porque también la Constitución de la República rechaza que un funcionario pues en pleno ejercicio aspire a la presidencia de la República. Si se decide, pues no es pecaminoso, no es nada fuera de lo común de que Navarro aspire a la presidencia de la República, porque reiteramos, tiene el derecho constitucional. En ese sentido, pues el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo no creer que las campañas sucias contra el expresidente Leonel Fernández provengan desde el gobierno. Sin embargo, advirtió que de ser cierto, las mismas no prosperarán. De su lado, el también diputado Orlando Espinosa aseguró que las intenciones de descrédito contra el exmandatario no alegarán ningún lado. Escuchemos. Que cualquiera que quiera intentar hacerle un daño con una campaña sucia a Leonel Fernández, usted puede estar segura que eso se va a revertir. Y yo particularmente no creo que eso se esté tramando desde el gobierno. Ya este pueblo está impuesto a momentos como estos a recibir campañas contra Leonel Fernández, pero en pocos días el agua vuelve y se aclara. Ahora, hay muchos que van a tener que responder a muchas cosas. Se recuerda que el primero en denunciar la supuesta campaña sucia contra el expresidente Fernández fue su vocero Rafael Núñez. Hablando de política, obviamente, pues el expresidente Hipólito Mejía, dirigente también PRMista, pues negó que ese partido esté atravesando por una crisis debido a la discrepancia en torno a las posiciones
sobre la ley de partidos políticos. Mejía aseguró que el tema sobre las primarias abiertas o cerradas será parte de una agenda en una reunión que sostendrá y reuniones que ha tenido la cúpula del Partido Revolucionario Moderno. En una cosa donde esté yo es de crisis, pero sin transparencia total. No se escuchó, ¿verdad?, el audio, pero igual apreciamos una reunión que sostuvieron los principales dirigentes del PRM en la casa de Andrés Bautista, donde ellos reiteraron que los diputados que no estuvieron presentes en la sección en la Cámara donde se conocería por primera vez o en el primer intento de conocer el proyecto de ley de partidos con el criterio de primarias abiertas que ya fue aprobado en el Senado, pues esos diputados que se ausentaron, seguidores del expresidente Hipólito Mejía, el partido ha dicho, la cúpula ha dicho que ellos ratifican su posición de que las primarias sean cerradas pero simultáneas. Continuando en el área, ¿verdad?, el renunciante diputado del PRD, Santos Ramírez, sostuvo que en las próximas semanas dará a conocer a qué partido político se afiliará. Explicó la razón que ha motivado su decisión ha sido precisamente la posición del Partido Revolucionario Dominicano, que es que se realicen primarias en los partidos políticos con el sistema de primarias abiertas, y él dice que esa diferencia de criterio lo obligaron a abandonar las filas del Partido Revolucionario Dominicano. Escuchemos. Últimos acontecimientos acaecidos en el partido, unas decisiones en las que yo no estoy de acuerdo, yo no comparto ni voy a compartir las primarias abiertas, pues siendo coherente con mi posición y al no estar de acuerdo con la línea del partido, más de la manera que el partido se ha venido manejando, pues yo decidí de manera irrevocable renunciar del mismo. El bloque de diputados del PRD había informado que sometería la expulsión de Santos Ramírez, ya que incluso asistió en desobediencia a la línea partidaria a la pasada sesión, donde no se completó el quórum, por lo tanto no se conoció el proyecto de ley de partido que estaba en agenda, lo que obligó a posponerlo para este próximo miércoles. Y hablando de la ley de partidos, pues el empresariado nacional ha advertido a los legisladores que de no aprobar la ley de partidos políticos, en este caso en la Cámara de Diputados, el país, los electores le pasarán factura. El presidente del CONEP, Pedro Brache, y los empresarios Circe Almanzar, Joel Santos, lamentaron que el tema de las primarias abiertas haya consumido otros puntos de mayor importancia en la ley de partidos. Creemos que lo importante es que el país tenga una ley de partidos y una ley electoral, y creemos que son los políticos los llamados a ponerse de acuerdo en torno a las diferencias que tienen. Hemos estado limitando la discusión o reduciendo la discusión de la ley de partidos a temas que son internos de los partidos, en los cuales ellos deben ponerse de acuerdo, y no lo que necesitamos, que es la transparencia del financiamiento, la limitación del abuso de los recursos del Estado y de los recursos privados en campañas políticas que no convienen para nadie. Sin duda alguna hay temas de mucha importancia que tienen que ver con la transparencia, que definitivamente pues deberán ser tocados, y no solamente lo que se refiere al tema político, sino hay temas económicos y temas de mucha importancia que debemos seguir avanzando en nuestro país, porque al final de cuentas todos los días nosotros tenemos que salir a generar crecimiento económico. Los empresarios calificaron como positiva las nuevas relaciones establecidas entre la República Dominicana
y China, y abogaron además por el buen manejo de la misma. Hablando del sector empresarial en la República Dominicana, pues la Cámara de la Empresa Privada de Santo Domingo Norte entregó al expresidente Leonel Fernández a través de Radamés Jiménez Peña pues una propuesta de modificación a un proyecto de ley de garantías recíprocas sometido al Congreso Nacional a través del senador Charlie Mariotti, con lo que, según Fran Reinaldo Quiñones, quien fungió como vocero de los comerciantes y empresarios de Santo Domingo Norte, explicó que con la aprobación de esa normativa pues buscan garantías de un mayor acceso al crédito y a las políticas crediticias. El proyecto de ley consiste en la creación de las sociedades de garantías recíprocas como instrumentos legales que van a servir de garantes a las solicitudes de préstamos que hacen los microempresarios. Nosotros, entonces, entendiendo el espíritu de esta ley y del deseo del presidente de la República de que el crédito se democratice y que las microempresas realmente tengan un real acceso a la política crediticia. Forma parte de un periplo que juntos a la Cámara Empresarial Bauruco Independencia y la Asociación Dominicana de Mecánicos y Afines, como pequeños empresarios, entregarán a los líderes de los diferentes partidos políticos. Retomando, señores, el tema de la ley de partidos políticos en la República Dominicana. Hay que decir que esta normativa lleva 13 o 14 años en el Congreso Nacional y todavía no ha podido ser aprobada, diríamos, por diferencias a lo interno de los partidos, por diferencias de criterio en torno a esta normativa. Si las primarias de las entidades políticas, de las agrupaciones políticas, son cerradas o abiertas. Y esto ha generado obviamente un tranque entre los líderes políticos, los legisladores y diferentes sectores de la vida nacional, ya que cada quien plantea su teoría de cómo le conviene que sea aprobada la ley de partidos políticos y con el criterio si es cerrada o si es abierta. Yo lo que entiendo que ahí no se está jugando o no se está propugnando por el respeto a la soberanía nacional y a las normas constitucionales. No, eso es una guerra de intereses que de manera irresponsable los partidos políticos no han querido asumir su rol y por eso lleva más de una década o casi una década y media el proyecto de ley de partidos en el Congreso Nacional. Ha sido sometido en 2 o 3 ocasiones por la Junta Central Electoral, ha sido rebotado en algunas ocasiones y yo creo que voluntad no ha habido de ningún partido político en la República Dominicana, entiéndase, los partidos mayoritarios y los partidos tradicionales que han tenido quórum, que han tenido mayoría en el Congreso Nacional y entonces se han pasado de manera irresponsable 14 años o 13 años culpándose el uno al otro de que tú no tienes voluntad en que se apruebe la ley de partido, de que si tal o cual criterio me favorece a mí, y en eso se ha ido, señores, la ley de partido. Pero qué bueno que ya diversos sectores de la vida nacional se han empoderado de esto. Han escuchado ustedes al sector empresarial que ha pedido a los legisladores que aprueben la ley de partidos políticos de una vez y por todas, a fin de que el sistema político partidista en la República Dominicana pues tenga una norma que lo regule. Entonces yo creo que esto es
lo que mejor conviene a la población dominicana, al sistema de partido, a la soberanía nacional, a las normas constitucionales, de que haya verdadera equidad en las campañas políticas, de que se regularicen los topes o se fiscalicen los topes en términos de recursos que reciben los partidos políticos. Porque escuchamos recientemente a la Junta Central Electoral advertirle que aquellos que no hayan rendido un informe financiero en torno a los gastos en que han incurrido frente a los recursos que reciben de la Junta, no iban a recibir recursos. Y qué bueno que ya exista ese ánimo, esa facultad ejercida desde la Junta Central Electoral para exigirle a los líderes políticos, a los partidos en la República Dominicana, que tienen que rendir cuentas, que tienen que ser fiscalizados, que los recursos que reciben como institución pública deben de explicar en qué se gastaron, y en eso es que no está. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso continuamos con Marco de Referencia. Ya volvemos. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de Marco de Referencia. Jesús Camilo continúa con ustedes. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos continúa su ronda de secciones. El número 168 en el país realizará 30 audiencias públicas donde trata los casos sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona y el impacto de las políticas incluyentes que llevan a cabo los países de la región de Latinoamérica. Al tratar el caso de México en torno a derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, exigieron al gobierno garantía de los mismos, mientras el embajador de México en el país destacó el impacto positivo de las políticas públicas hacia las personas envejecientes en su país. A la justicia está relacionada con los organismos públicos de derechos humanos, ya que las quejas que se presentan ante estas instancias dan cuenta de las principales problemáticas de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas mayores. Los grandes compromisos en el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la cultura, al deporte, la perspectiva del género, la vivienda, la alimentación. ¿Qué me gustaría a mí escuchar de ambas partes? Discutir con los diversos actores interesados sobre la vinculación del Estado mexicano a la Convención y las iniciativas nacionales que actualmente se implementan en este tema. En el caso de la República Dominicana hay que decir que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no ofreció datos en torno a casos de violación a derechos por el momento, pero tiene contemplado en su agenda realizar 30 audiencias públicas del 3 al 11 de este mes y se espera que aborde el tema al respecto en la República Dominicana. Yo creo que ciertamente, no sé si forma parte de un acuerdo de que en sus 168 secciones la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acordó pues no referirse al tema local, y yo creo que es necesario de que en la República Dominicana se hable de violaciones de derechos fundamentales, de violación a los derechos humanos, porque entiendo y creo que la República Dominicana no es la excepción, y precisamente para que, partiendo de casos y hechos reales acontecidos, pues se tomen los correctivos del lugar para que se erradique esa práctica. En otro orden, el Ayuntamiento del Distrito Nacional presentó el Plan de Ordenamiento Territorial con el propósito
de recuperar y proteger espacios que puedan servir de recreación y desarrollo para la población. El alcalde David Collado también dijo que esa entidad no otorgará permisos a aquellos proyectos que puedan afectar al medio ambiente y los espacios públicos donde la gente pueda aprovecharlo para su recreación. Escuchemos. Hablamos de los mercados. Hablábamos de que nuestros mercados estaban abandonados, arrabalizados. Y ahí está el mercado de Honduras. Luego de 40 años abandonado, arrabalizado, que no tenía baños, ahí está el mercado entregado a la gente, a los comerciantes. Inclusive con Adopen hicimos un programa en nuestra directora financiera Jacqueline Mora de darle un curso de contabilidad a los pequeños comerciantes, y como alcaldía le donamos 10,000 pesos más a cada comerciante para que puedan suplirse. Nosotros, de cada punto que hablábamos durante la campaña y en la transición, hemos dejado un granito de arena. Hablábamos de una ciudad que tiene que ser iluminada para la seguridad, y con lo que costaba Brillante Navidad, que la alcaldía erogaba por diferentes vías 30 millones de pesos para un evento muy bonito, pero sería como tener un Mercedes-Benz en la casa y no tener con qué pagarle el colegio a los hijos. En el acto, el alcalde señaló que el objetivo del plan de ordenamiento territorial es trabajar por ciudades y comunidades sostenibles, resaltando la inclusión, seguridad y resiliencia. En torno a la seguridad social en la República Dominicana, pues el gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, ha dicho de que un veto interpuesto por el sistema de salud y riesgos laborales, CISALRIL, pues esto viene a restar prerrogativas al Consejo Nacional de la Seguridad Social, siendo esta entidad que rige la CISALRIL. Pérez Modesto ha dicho que con esta actitud pues vulnera lo que es la cobertura de salud a la población, de que la CISALRIL pretenda interponer a través de manera administrativa recursos que restan facultad al Consejo Nacional de la Seguridad Social, quien tiene que garantizar la salud de la población. En ese sentido, pues Pérez Modesto señaló que hasta el momento hay acumulados unos 600,000 millones de pesos en el régimen de pensiones de la República Dominicana, indicando además que ese dinero garantizará el retiro digno de los empleados públicos y privados, y que esta actitud, ese veto de la CISALRIL, va en detrimento de esas medidas, que estos recursos pues representan más del 15% del Producto Interno Bruto, lo que se convierte en un sostén para la economía nacional. Reconoció que la Ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, tiene algunas debilidades, al igual como ocurre en otros países como Costa Rica, Chile, España, Italia y Nicaragua, pero entiende que mejorar esa legislación es uno de los retos que tienen las autoridades por delante. Bien, mis amigos, y hasta aquí nuestra intervención por el día de hoy, pero vamos a dejarlo en compañía de Amy Reyes con las noticias internacionales. Jesús Camilo estuvo con ustedes. Hasta la próxima. Vean las internacionales. Adelante. Muy buenas tardes y bienvenidos a Marco Internacional. Estados Unidos pidió ayer a la Organización de los Estados Americanos suspender a Venezuela e impuso nuevas sanciones a supuestos narcotraficantes vinculados con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cito: hoy le pedimos a los miembros de esta institución que cumplan su compromiso de larga data con la democracia y la libertad. Llamamos a los miembros de la OEA a que suspendan a Venezuela de la organización, dijo el vicepresidente estadounidense Mike Pence. El gobierno de Venezuela ya solicitó el pasado 28 de abril la salida de la Organización de los Estados Americanos, molesto por las denuncias sobre la crisis política y social en el seno de la organización.
A propósito, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó suspender las elecciones del 20 de mayo como pidió a Estados Unidos en la OEA y llamó a un nuevo diálogo a sus adversarios una vez se realicen los comicios. Cito: Venezuela, llueve, truene o relampaguee, irá a elecciones presidenciales el próximo domingo 20 de mayo, llueva, truene o relampaguee, clamó Maduro frente a un mitin a una multitud en la que realizaba una campaña electoral. En ese tenor, Nicolás Maduro anunció que retomará el diálogo con la oposición de su país con el apoyo del gobierno dominicano y su presidente Danilo Medina luego de las elecciones del próximo 20 de mayo. Se recuerda que en febrero pasado el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, que inició a mediados de septiembre del año 2017, fracasó ante el rechazo del gobierno de Venezuela a las exigencias de los líderes opositores. En ese mismo sentido, el presidente Danilo Medina anunció que no será nuevamente mediador en el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. La decisión del mandatario se produce horas después de que su homólogo venezolano Nicolás Maduro anunciara que convocará a un diálogo con la oposición después de las elecciones programadas para el 20 de este mismo mes. En otra información, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió ayer lunes con el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una visita oficial que incluye su participación en el encuentro bienal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que se realiza en La Habana. El secretario general de la ONU inaugurará el martes el 37º periodo de secciones de la CEPAL. Marcelo valoró el progreso de Cuba, que trabaja en la actualización de su modelo económico y en sus esfuerzos por implementar la Agenda del 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. En una última información, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, viajó hoy a Costa Rica para participar en la toma de posesión del presidente electo Carlos Alvarado, quien asume el poder como uno de los presidentes más jóvenes del país, al frente de un gobierno multipartidista y con el desafío de contener un abultado déficit fiscal y crecientes índices de homicidios. Confirmaron su presencia al traspaso de mando de Costa Rica los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Ecuador, Lenín Moreno, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, de Guatemala, Jimmy Morales, de Panamá, Juan Carlos Varela, y de República Dominicana, Danilo Medina. La delegación estadounidense estará encabezada por el secretario de Trabajo, Alexander Acosta. Así finalizamos Marco Internacional y Marco de Referencia. Agradecidos con el placer de su sintonía, se despide Amy Reyes.